Bueno, vamos a dar una charla sobre una actualización sobre coronavirus que vengo ya dando hace un mes. Y bueno, en principio empezó como una charla de manejo de la vía aérea y después se fue agregando otros temas de actualización con respecto al coronavirus. Bueno, me presento para los que no me conocen. Yo soy el doctor Mandirola, soy médico del Hospital Belgrano. Soy médico también de otros hospitales, como todos los médicos que trabajamos en varios lugares. Soy director de una carrera de posgrado en la Universidad de Buenos Aires de Medicina Interna. Y bueno, me encargaron que preparara esta charla de actualización sobre coronavirus como parte de la actividad de capacitación que está haciendo el Hospital Belgrano. Y no es exclusivamente para gente del hospital, participan también de otros hospitales. Bueno, hay un lugar donde se pone material y donde eventualmente, si tienen dudas, hay un Google Group que pueden, digamos, hacer consultas, y ahí se sube todo el material que nosotros vamos viendo, que se van repartiendo a través del ministerio y de otras fuentes, y también pueden preguntar sobre esta actividad y se va a subir, digamos, las presentaciones y esta actividad. Esta es la agenda de los temas que vamos a ver, o sea, definición de pandemia, diferencias entre pandemia, epidemia, endemia, cómo evolucionan entre sí, antecedentes de otras pandemias y epidemias en el mundo y en América. Bueno, después un poco qué son los coronavirus, cómo se diagnostican, cómo se toma la muestra, las fases de pandemia de la Organización Mundial de la Salud, qué es el famoso aplanamiento de la curva y qué objetivo se logra, algo que Argentina está haciendo muy bien. Y Em, y después, bueno, algunos conceptos importantes, y después el cuadro clínico, tratamiento, prevención, asepsia del instrumentario y cuidados que tenemos que tener, definición de áreas de riesgo en el hospital, cómo se trasladan pacientes. Después, bueno, la parte de ventilación y ARM, que era lo que originalmente daba, pero bueno, se agregaron todos estos temas. Después, cómo se aplica el triage de estar, que no es el triage que hoy hacemos en la guardia, sino para situaciones de desastre en caso de que necesitemos, y cómo se manejan los cadáveres que fallecen con COVID. Esos serían más o menos los temas que vamos a ver. Bueno, la pandemia es una propagación mundial de una enfermedad. Las pandemias ahora son más comunes por el tema del tráfico aéreo, sobre todo las pandemias de origen respiratorio, como es esta del coronavirus, y se esparcen de una manera nunca antes vista. O sea, vamos a ver otras epidemias en la historia y otras pandemias que también se expandieron mundialmente, pero no a esta velocidad. O sea, que es algo que tiene un montón de matices nuevos para nosotros, esta enfermedad. Básicamente son las pandemias del siglo XX o del siglo XXI virales en su mayor parte, y son generalmente, como vamos a ver, la mayor parte de las pandemias son porque se produce un desequilibrio entre la ecología, digamos, del germen y el medio ambiente. O sea, que en caso, como vamos a ver, de otras pandemias, por ejemplo la peste bubónica, hubo un papa que dijo que los gatos eran, digamos, eran el diablo, mataron todos los gatos, y eso generó un crecimiento de la población de ratas, de la Yersinia pestis y de la peste bubónica em, en el siglo XIII, que terminó con la mitad del continente europeo. Entonces, bueno, y en este caso también el salto, digamos, de una especie o el desequilibrio, por ejemplo, del medio ambiente, son también responsables de las epidemias. ¿Qué diferencia hay entre epidemia, endemia y pandemia? La epidemia es cuando alcanza una zona importante a una velocidad importante de la difusión de una enfermedad en una población determinada.
Endemias no necesariamente son de tipo infecciosas. En nuestro país, en Argentina, existen varias zonas endémicas, por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico regional endémico, es producido por arsénico, que existe en las aguas de varias regiones de nuestro país, o sea, por ejemplo, la zona de Santiago del Estero y demás. Entonces, esas endemias están limitadas a una zona determinada y no necesariamente son infecciosas. Obviamente la mayoría de las endemias, epidemias y pandemias son infecciosas, pero puede haber otras causas. Particularmente esta última pandemia fue originada en Wuhan, una ciudad china, en el mes de diciembre, aunque hay informaciones contradictorias, aparentemente empezó un par de meses antes, con lo cual es importante porque la velocidad de propagación y de difusión de esta enfermedad es enorme, entonces con lo cual tener un aviso o la diferencia que existe entre una semana y otra es muy importante. Pero bueno, al principio fue el primer lugar, China no admitió la enfermedad hasta que en mes de diciembre. Generalmente las endemias evolucionan en esta secuencia, o sea, endemia, epidemia, pandemia, digamos, de acuerdo a cómo se propaga. Antecedentes, este es un gráfico del Washington Post que muestra las principales epidemias y endemias de la historia para que tengamos una magnitud de la virulencia, o sea, de la capacidad mortal que tienen los gérmenes y los virus. O sea, creo que se perdió un poquito esa concepción y el mundo no estaba muy preparado para recibir esta epidemia. Pero, por ejemplo, en la peste negra o peste bubónica, que fue en el siglo XIII, mató 200 millones de personas. Y como les dije anteriormente, bueno, esta peste se produjo porque el Papa Gregorio IX asoció a los gatos con el diablo, mandó a matar todos los gatos en Europa, y esto generó que una bacteria, la Yersinia, que es una bacteria que vive en la pulga de las ratas, em, se difundiera por aumentar la población de ratas al matar todos los gatos. Entonces, y generó una peste que terminó con el 60% de la población europea en su momento, ¿no? Esta imagen que les muestro acá es cómo se vestían los médicos en la época del medioevo, en la época de las epidemias, ¿no? En esa época era la era premicrobiológica, no existía. Y lo que se ponían acá los médicos, algo similar a un barbijo, donde ponían sustancias aromáticas, o sea, por ejemplo, flores de lavanda, para no sentir tanto el olor cuando iban a atender a los pacientes. En esa época los médicos pensaban que, que digamos, las enfermedades, la peste, estaba relacionada con un, digamos, una complicación del aire o una enfermedad del aire, ¿no? Porque sentían el olor, pero bueno, no tenían ni idea exactamente de qué pasaba. Y acá un poquito las pestes del siglo XX y del siglo XXI, la más grande fue la del siglo XVIII, que se conoce como la fiebre española. En realidad, de española no tiene nada, o sea, esta fiebre nació en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y el tema es que todos los países tenían censura de guerra. Por ejemplo, Estados Unidos, o sea, y bueno, siempre todos los gobiernos y todas las administraciones ven o reconocer las enfermedades es un signo de debilidad, entonces los censores de guerra prohibían hablar de la enfermedad. El único país de esa época que no había participado en la Primera Guerra era España, y por eso no tenía censura, por eso se la conoce como la fiebre española, pero en realidad nació en Kansas y mató 50 millones de personas. Para que vean ustedes la diferencia o la magnitud, la Primera Guerra Mundial mató 30 millones, la fiebre española 50. Si nosotros vemos la Segunda Guerra, 60 millones, y acá tenemos otras epidemias del siglo XX, la fiebre de Hong Kong, el HIV, 50 millones de personas. Este, y otras enfermedades
como bueno, la fiebre porcina, 200.000 personas. El coronavirus, bueno, esta es una cifra que es del 6 de abril. Hasta ese momento eran 70.000 personas, ahora es muchísimo más, como vamos a ver. Este es un gráfico de la Johns Hopkins University del 15 de abril. En el 15 de abril, para que tengan una idea, infectados había casi 2 millones de personas, digamos, con una mortalidad con 126.000 personas muertas. Esto es del 15 de abril y esta es de hoy, de la misma universidad que reporta, hay 3 millones de muertos. Estados Unidos alcanzó la cifra, perdón, de infectados, 1 millón de infectados. Hay 200.000, casi un cuarto de millón de muertos. Y si nosotros entramos a la página de la Johns Hopkins, vamos a ver acá. Quería mostrarles, a ver, déjenme un segundito. Quería mostrarles esta página, a ver. Esperen un segundito que abro acá. Admito a algunos compañeros de ustedes que están en la sala de espera para que ingresen. Y acá, espera. Bueno, quería mostrarles, pero en un segundo copio este link acá. En el Google Chrome. Johns Hopkins University. Ahí está, a ver. Ya, para ver el mapa de COVID. Es importante porque hay muchas páginas de estadísticas en tiempo real y quería analizar con ustedes para que tengan una idea de qué pasa. Está cargando un segundo.